Amén. No había puesto la grabación, se me había pasado. Amén. Y bueno, pero ya oramos, es lo bueno. Y pues para empezar esta parte, miren, no se acaba el primer mes del año, enero, y la primer clase que tuvimos, el primer devocional, fue sobre la promesa. Y veíamos en la promesa que la estrella, que todo este año, la promesa las da el pastor Oxopark, una promesa, pero todo el año estamos recibiendo palabra, todo el año, consejería, guía, pero la promesa es algo que nos levanta constantemente, que nos la vamos a estar dando entre nosotras, la promesa, la estrella. Ayer yo andaba así medio angustiada por algunas cosas y me acordé, ¿dónde está la estrella? No pierdas, Lorena, de vista la estrella. ¿Dónde está? Los magos se acuerdan que se desviaron de la estrella. Los magos iban siguiendo la estrella y de pronto confiaron en sus pensamientos, así como nosotros, ¿no? Es que está esto muy angustiante, es que no sé qué hacer, es que no sé qué va a pasar, pero la estrella vuelve, deja tus pensamientos, porque cuando los magos siguieron sus pensamientos, su lógica, ¿cuál era? Pues un rey va a nacer en un palacio, ¿no? Entonces se desviaron al palacio, se desviaron, pero la estrella jamás estuvo en el palacio de Herodes, nunca. La estrella estaba allá en las afueras. Y ese desvío, dices, bueno, pues fue un momentito, pero ese desvío, ¿qué causó? Llegaron con Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey? Y Herodes se le paró el pelo. ¿Cómo que rey? Si yo soy el rey. Pero es que hemos venido a adorar al rey de los judíos que van a ser. En eso entonces los niños el niño tenía entre 2 y 4 años, Jesús, ¿verdad? No es como nos pitan que en el pesebre que acaba de nacer, pero bueno, así es la tradición, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo Herodes? ¿Se acuerdan lo que hizo? Mandó matar a todos los Mandó niños. matar a niños. Imagínense el dolor de tantas madres que les mataron a los hijos de entre 2 y 4 años. Ujú. Imagínense la tragedia. Así nos causa a nosotros también el desviarnos de perder la estrella. Así de repente cuando me empezaba yo a angustiar, Lorena, no pierdas la estrella. ¿Dónde está la estrella? ¿La estrella qué es? La promesa. La estrella es la palabra, la estrella es Jesucristo. No pierdas, porque entonces te vas a la deriva. Bendito sea Dios que volví a la guía y puedes pedir la guía cuando se necesite, pero hay que volver. Todo esto lo veíamos en la clase anterior, lo van a encontrar, pero entonces, siguiendo más o menos con este tema, yo que quería hablar con ustedes, quería que este fuera un tiempo de platicar entre nosotras, ¿verdad? Y más que nada lo que yo quería hablar era esto, era nosotras tenemos algo más grande que nada más una creencia o una religión. Porque tener una religión, ¿qué es? El que tiene una religión trata de cumplir, ¿no es cierto? Con los ritos, con las ordenanzas que pide la religión, ¿no es así? ¿No es así? Ay, me pide que haga esto, me pide que ahora vaya a tal lugar, me pide que haga tales obras, me piden muchas cosas las religiones. Pero, ¿qué nos pide a nosotros Dios? ¿Qué es verdaderamente lo que a nosotras nos pide? ¿Te pide que vayas y hagas obras buenas? ¿Te pide que ores mucho? ¿Te pide que ayunes? ¿Qué nos pide Dios? Están ahí las que no están con cámara Que abierta. creemos, que creamos en Él, sí, aquí Ajá. estoy.
solo que Sí, confiemos, claro, aquí que estamos y descansemos en muy Él, atentas. Lo que pasa es Perfecto. no que en lo confiemos en general no me nuestras gusta fuerzas. abrir cámara, pero me gusta mucho escuchar y aprender lo que En- me Ujú. permita el Señor aprender. Entonces, lo único que nos pide Dios, si Él, si Él nos manda a hacer una obra, es porque esa obra ya la hizo desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. O sea, andamos en las obras que Él ya preparó. Cuando yo veo una obra bendita en mi vida, que digo, ay, qué bendición, di una palabra y cómo eso animó a la persona, salió del pensamiento que tenía, fue bendecida la persona y yo lo veo y digo, ah, yo ando en la obra que Dios ya había preparado, porque Dios es eterno. En Él no hay como en nosotros pasados, presente y futuro. En Él es un eterno presente. Entonces, es maravilloso andar en las obras que Dios ya preparó, que Dios ya hizo, que nos permita, porque saben, Dios podría usar a las piedras. Dios puede usar, ¿no les ha pasado a ustedes? Una vez me acuerdo, el pastor Oxopar comentó que él se sentía de jovencito muy triste porque estaban pasando hambres, él y su esposa, y tenían un bebé, estaban pasando mucha dificultad. Y cuando iba a ver a unas personas en el pueblo, estaba muy congelado, en Corea hace mucho frío en esa área, y cuando se detuvo o se andaba resbalando en el hielo, congelado el lago, y vio los pececitos abajo del hielo, vio los pececitos nadando. Y dijo, están vivos esos pececitos y Dios los sostiene a ellos. ¿Cómo no me va a sostener a mí en este momento de dificultad? Dios le permitió a él muchos momentos difíciles porque tenía que trabajar en su corazón para que él confiara con una fe pura. Pero ahora vean, es una misión que ha crecido, bueno, enormemente, pero él mantiene su corazón puro por aquellas enseñanzas que tuvo de parte del Señor. Ahí le enseñó la naturaleza. Hay un verso en Romanos donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, toda la creación cuenta la gloria de Dios. Yo veo una lagartija pequeñita así, digo, Dios la hizo. Ves un venadito y dices esas motitas que le puso toda la creación entera, volteas a los cielos, volteas a ver lo que sea una hojita, como sabían ustedes que, por ejemplo, un árbol de los que está aquí en los bulevares de las ciudades, esos árboles tan grandes, yucatecos y ese tipo de árboles, saben que si, por ejemplo, no funcionara su sistema para, por las raíces, agarrar el agua y subirla, sabes que tendría que ir un carro de bomberos. Y quién sabe cuánto duraría ahí 10 minutos echando agua y sería un escándalo porque ¡suá! El sonido hasta que el agua llegue a la última hojita que está arriba. Pero ustedes oyen ruido cuando pasan enseguida del ni lo pelamos, ¿no? O sea, esas obras, perdón, pero que me desvíe de esta manera, pero son obras tan maravillosas. Si nos detuviéramos a ver cada obra tan perfecta, tan maravillosa, tan bendita que hay a nuestro alrededor. Disculpen, es increíble la creación. Entonces, a veces aprendemos por medio de la creación, como le enseñó en ese momentito al pastor Oxopar Dios. Pero dice en Hebreos que la manera perfecta en la que Dios nos habla es por medio del Hijo, o sea, por medio de la palabra de Dios. Esa es la manera perfecta como Dios nos habla. No me, todas están con la cámara cerrada, qué barbaridad. Pero bueno, entonces, a lo que voy es, nosotros no tenemos una religión, porque no nos exige nada Dios. Nosotros, es maravilloso andar en sus obras. Es maravilloso orar íntimamente con Dios. Es maravilloso hacer un ayuno. Es maravilloso todo eso. Si nos une a Dios, si nos
hace ver su voluntad. Pero Dios, ¿qué nos pide en realidad? Nada, nada más que creamos. Al que cree, todo le es posible, pero al que cree en la palabra, no el que cree cualquier cosa, en su palabra. Es lo único que nos pide Dios. Es más, ni quiere que hagamos algo para Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él hacer para nosotros. Nos confundimos nosotros y pensamos, voy a hacer esto para que Dios esté contento. Tengo unas amigas que quieren cumplir la ley a todo trance, quieren, yo voy a cumplir la ley y me dicen, ¿cómo que no tengo que cumplir la ley? No, no tienes que cumplir la ley. Y me dice, pero mira, aquí dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Aquí dice, exacto, le digo, pero es que tienes que conocer a Dios para entender lo que dice ahí. Ahí es Dios diciendo, ¿de verdad me quieres amar? ¿De verdad? ¿De verdad me amas con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu alma? A ver, cumple mis mandamientos. A ver, eso es lo que está diciendo Dios. ¿De verdad quieres saber? Pues cúmplelo. Y si fallas en uno, te haces culpable de todos. Y si fallas en uno, caerá todo el peso de la ley sobre ti y la condenación. Eso queremos. No, eso no queremos. Entonces Dios, por eso dice, no es hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo único que nos pide es, cree en mi hijo, por medio de mi hijo, yo quiero obrar para ti. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Yo quiero hacer las cosas para ti. Tienes una necesidad, porque ahorita vivimos en un tiempo, yo le decía a una amiga, vivimos en un tiempo en el que ¿a poco ustedes van al súper y cuando llegan a su casa dan gracias? Fabiola y yo tenemos la costumbre de dar gracias cuando comemos, pero en realidad deberíamos de dar gracias, dice, en todo, en todo. Ah, ustedes dan gracias cuando van al súper, ¿verdad que no? Se nos hace muy normal. En el día de hoy, yo le decía a una amiga, ahorita, en un día, nosotros comemos lo que personas antes comían, quizás en toda su vida, en 40 años de vida, porque hace un siglo y medio, la gente que nació en 1800, 1700, si vivían en una granja, ¿qué era lo que comían toda su vida? Pues comían gallina y a lo mejor mataban un becerro cada cierto tiempo y vivían Vegetales. vivían de eso, pero el que vivía en el mar ni sabía lo que era una gallina. Ellos comían peces, ellos comían el producto del mar, Mm. los que viven en otra región. En cambio ahora, ahorita yo saqué, ay, esta carnita con un pedacito de pescado. Eso es increíble. En otro siglo eso nunca lo hubieran podido hacer, comer pescado y mar y tierra. Nosotros es muy fácil ahora, ¿verdad? Muy sencillo, pero no es tan sencillo comer un filete y un pescado al mismo tiempo. No es. Para las personas que vivieron hace 2 siglos eso era impensable. Lo probaban por primera vez, si es que lo probaban alguna vez en su vida, ¿verdad? Eso. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo tan, perdónenme, un segundito, es un segundo. Pasa, niña, pasa. Este, disculpen. Entonces, realmente nos acostumbramos a este mundo que vivimos en esta época. Aún la persona más humilde cuenta con cosas que hace un siglo y medio, dos, eran impensables también. Jamás ahora viajamos
en un autobús que tiene un aire acondicionado. Ahora, hay aviones. Vivimos en una era donde mucha gente vivimos ahora en gran comodidad. En otros siglos no era así. Las personas más ricas de hace un siglo y medio, pues viajaban en carretas, ¿no? Eh, Increíble, ¿no? Nosotras ahora impensable ni que no tengan rueditas las maletas, ¿no? Hasta eso me da risa. Y decimos, llegamos, vamos a un viaje de 4 o 5 horas y, ay, estoy cansada. Y nada que ver con lo que pasaba antes. Hay mucha comodidad en nuestro siglo y estamos acostumbrados a esa comodidad. Tenemos un refrigerador, la comida la podemos guardar un tiempo, tenemos congeladores. Perdónenme, no pensaba hablar de esto, pero estoy hablando porque vivimos en un mundo de mucha comodidad y por eso no damos gracias. Pero sí es un milagro tener una comida en un refri. Sí es un milagro lo que comemos, sí es un milagro cada vez que vamos al supermercado y tenemos de todo. Todavía ahorita no, pero había antes y un americano se sorprendía venir a México y ver el mercado de abastos lleno de frutas y verduras. En México eran de sobra. En otros países eso no había. En Japón, bueno, un aguacate, ya casi estamos igual, ¿verdad? Pero un aguacate, ¿cuánto cuesta? Pero a lo que voy es que vivimos en mucha comodidad ahora y nos hemos acostumbrado y ni pensamos en Dios en cada cosa que en nuestra vida diaria tenemos. Cuando nos subimos a un automóvil, cuando comemos una manzana, en nada de eso. Pero ¿qué nos pide nuestro Dios? Nuestro Dios lo único que nos pide es creer. Por eso yo les quería ahorita es meditar junto con ustedes qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos nosotras? No tenemos una religión, porque la religión te obliga a hacer ritos, a cumplir con cosas. Nosotros tenemos un Dios. ¿En qué creímos nosotros? Me quiero enfocar en dos cosas principales que las religiones no te dan. Hay dos cosas que yo veo que nadie tiene a mi alrededor y gente muy religiosa, de muy sincera, muy devota, pero hay dos cosas que no tienen, que yo quiero confirmar en ustedes y en mí. No tienen identidad ni tampoco tienen un propósito. Tú pregúntale a las personas de este mundo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué te van a decir? La mayoría ni sabe. No, no sé, yo nací y ya que tenía edad me llevaron a la escuela, al kinder y salí y luego me dijeron tienes que trabajar y trabajo mucho. Y pues ahorita lo que me puedo imaginar de propósito es todo mundo quiere ser Mm, rico y tener todo y tener comodidad. Eso es lo que la gente, para lo que la gente vive, para tener y vivir cómodamente. Esa es la verdad, aunque ni siquiera lo digan, con sus palabras te puedes dar cuenta. Por eso gente es en todo el mundo, gente, en todos los países, llegan muchas veces al gobierno y ¿qué hacen? Abusan. Dicen, de aquí somos, llegamos aquí para tener, para... ¿Por qué? Porque se cumple el propósito que todos tienen y la gente critica, mira lo que está haciendo. Pero esa gente que critica después llega también al gobierno y hace lo mismo. ¿No es cierto? mm, Raro el que tiene los valores que lo hagan ser un político honesto, decente, bueno, que de veras busque el bien de los ciudadanos, del pueblo. ¿Por qué? La otra vez nos preguntamos en una reunión y decíamos, es que todos los líderes del mundo ahorita, perdón, pero pues no haces uno de todos, o sea, puros bravucones,
muy buenos para hablar, criticones, pero temerarios. Dices, ¿en manos de quién estamos? El dirigente de Corea del Norte tiene apoderado del país. En Cuba, otro dictador está apoderado del país. En todos los países, dices que no hay otros líderes, que no había una persona un poco mejor que esta que eligieron. O sea, Trump, por ejemplo, ahorita que acaba de ganar en Estados Unidos, disculpe que me esté metiendo en estos temas, pero por ejemplo, este señor, ¿no? Que voy a hacer redadas y vamos a quitar a todos los migrantes. Y digo yo, miren, es un país, Estados Unidos, de 330 millones de personas. 330 millones. Los migrantes, ¿qué te gusta que sean? Ahorita los que quieren pasar, vamos a exagerar, vamos a decir 1,5 millones, exagerando dos. 2 millones, 2 millones de personas no es el problema que tiene Estados Unidos. O sea, sí es, y hay que, y los entiendo, y que tienen que cuidar sus fronteras, lo entiendo. Y está bien, pero más que nada es para ganar votos, porque la gente con esto se emociona, ¿no? Pero los problemas verdaderos son otros, porque imagínense que no haya inmigrantes. Muchos de los inmigrantes que van allá es porque tantos abusos que sufren en estos países que vivimos aquí, tantos abusos de políticos sí afectan a gran parte de la población que vive en pobreza y se tienen que ir a Estados Unidos. Y luego, ¿qué viven allá? Un inmigrante le dice a su jefe, ay, fulanito, ya vas a cobrar esta semana, ¿qué crees? No nos fue tan bien y no te voy a poder pagar esta semana, pero la otra, si te quedas a trabajar, ¿qué va a hacer esa persona? Díganme, ¿qué va a hacer? Pues quedarse, porque ni modo que con quién vaya y se queje. Sufren abusos. Si quitaran a todos los migrantes de ahí, ¿quién va a piscar manzanas? ¿Quién va a piscar, quién va a hacer las labores que hacen ellos? Y si hubiera alguien que los hiciera, les tuvieran que pagar más y las cosas costaran más. Perdónenme que me cambie estos temas, pero a lo que voy es, hay tanto abusos de las autoridades actualmente. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo único que quiere. La otra vez hablaba fuerte el evangelista y decía decía, ahora lo común es pues vivir así como todo mundo vive ahora, sin tener un compromiso real. Y él decía, como animales, decía, viviendo, nada más. Y era muy fuerte, esa palabra se me hacía muy dura y él decía, ¿de qué otra manera lo digo? O sea, vivimos en unos tiempos ahora que, que ya todo nos parece tan normal, que ya todo, les prometo que ya no voy a hablar más de estas cosas, pero a lo que voy es, ¿qué propósito tiene la gente de este mundo? ¿Qué propósito? Sino nada más la comodidad. Bueno, ya me arrepentí de haber hablado de estas cosas y de Yo lo... quiero decir algo, me parece muy importante al estarte escuchando, Sí, tanto pedir perdón por estar hablando de eso y hasta decir ahorita que estás arrepentida y que ya no lo vas a volver a hacer. Yo estoy convencida que, que debemos de seguir al Espíritu Santo más que a una doctrina. Y si eso es lo que te está dando el Espíritu de Dios para que hables de eso, hay que hablar y dejar a un amén, lado y dejar a un lado doctrina, porque amén, aunque sea de la iglesia que más amemos, no deja de ser doctrina. En cambio, lo que no deja de ser un intermediario de nuestra relación con Dios y su Espíritu. En cambio, lo que llega directo a nosotros, las que andamos en el camino de Dios, eso es más del Espíritu Santo.
Y yo estoy agradada de lo que tú estás hablando porque sé que es el Espíritu Santo el que te da ese sentir y de que hables de eso y que te lleguen esos pensamientos en lugar de otros, porque el que actúa directamente en tu mente y tu corazón es el Espíritu. Y a veces nosotros queremos mejor seguir una Ujú. doctrina, Claro, y pero para mí estás en el Espíritu y me parece fabuloso lo que estás hablando. gracias por compartir, Brendita, y qué pena que mi cámara no funcione, pero gracias por quienes están aquí abiertas. A lo que voy es, quiero, quiero hoy compartirles más que nada qué hemos recibido nosotros. Es algo muy grande. Nosotras no tenemos una religión. Nosotras hemos recibido lo que verdaderamente el problema de esta época es que la gente vive sin saber, tienen una religión, pero viven sin Dios, ni conocen a Dios y se dicen pecadores. La otra vez fuimos a compartir, una amiga y yo, esto fue en Guadalajara hace poco, y su hermano que conoce muchísimo de la Biblia, pero vive fuera y no le había podido compartir pues con la profundidad que ella quería. Era Año Nuevo, yo estaba comiendo con ellos y le empezó a compartir. Entonces ella dijo, ya no somos pecadores porque Cristo nos salvó. Entonces yo la detuve ahí y le dije, espérate, espérate, no digas eso. Entonces yo les pregunté, ¿tú qué eres? ¿De cómo te consideras santo o pecador? Y el hermano dijo, ¿pecador? Y le dije, eso es. No le digas, tú no le pongas en su boca, porque él tiene que reconocer lo que es. Él tiene que darse cuenta y tiene que darse cuenta a la luz de la escritura que él tanto conoce, tiene que darse cuenta qué es ser un pecador. Un pecador es un enemigo de Dios. El pecador es un maldito, es un corrupto. La otra vez yo le compartía porque la mamá de una amiga se puso muy malita y yo la conozco a la señora y le dije a ella, tienes que compartirle. Le dije, yo no estoy en Guadalajara, tienes que compartirle. Y tal vez fui muy brusca y muy tajante en lo que le dije porque yo también andaba apurada y le dije, háblale de su maldad, porque hasta que cae la maldad en el corazón nuestro, hasta que cae el juicio y la maldad y el saber que el pecador de verdad va al infierno. El pecador es un corrupto. Y uno piensa, pero yo qué mal hago, o sea, yo no he matado a nadie. ¿Cómo que no? Delante de Dios has asesinado con tu boca. Delante de Dios eres asesino porque el que tenga un enojo contra su hermano ya pecó. Pero lo vemos tan ligero, tan ligero. Preferimos ver las cosas que parecen buenas en nosotros como, ay, pasé por un crucero y le di 10 pesos al que estaba ahí, al menesteroso que estaba ahí, pero yo te digo algo, en una ocasión vi a una familia que alguien tenían a su hijo que no tenía bien sus facultades mentales y tenían a su hijo que se les había perdido y lo buscaban y alguien les avisó. Andaba en las calles el muchacho y lo dieron con él. Y el muchacho los reconoció cuando los vio, pero no estaba bien de sus facultades. Y cuando el papá lo vio, lo reconoció, aunque todo barbón, todo hediondo, todo cochino, pero lo vio de lejos y dijo, no me acuerdo si era Francisco. Imagínense, imagínate tú a tu hijo, que no lo has visto durante 5 o 6 años, que no sabes cómo está y de repente lo ves todo cochino ahí. No sales corriendo y huelen horrible, pero este señor lo abrazaba y lo abrazaba y lloraba porque había encontrado a su hijo, ¿me entiendes? Ahora imagínate que yo le dijera, ay señor, yo a ese muchacho pasé y le di 5 pesos en el crucero, 10 pesos. Y supe que sabía que era tu hijo, pero mira, a otros les doy uno o a otros no les doy, pero a él le di. ¿Cómo te sentirías? Dirías, ¿por qué no lo agarraste? ¿Por qué no lo limpiaste? ¿Por qué no nos damos cuenta, hasta creemos que son cosas buenas, cosas que hacemos, y no nos damos cuenta
En cambio, a veces queriendo a un niño hacerle bien, le haces mal, porque la otra vez decía el pastor, como niños cuando todo les das, uno dice, ay, para que no sufra lo que yo pasé, para que tenga todo. Pero decía el pastor, es bueno, decía, de repente a un niño que le digas, no, esto no se te va a dar. Y que se frustre un poco, es bueno. Eso les ayuda. ¿Por qué? Porque cuando esté grande y no tengan todo lo que quieren, no van a caer en gran depresión y se van a querer morir porque no tienen eso que la otra, su vecina tiene, ese carro que la vecina tiene y que ellas no. Porque aprendieron que no se puede tener todo. Pero nosotros queremos hacer el bien y hacemos daño en lugar de hacerles bien, ¿no? A los hijos, a los sobrinos. ¿No es cierto? Ni siquiera sabemos lo que es el bien y el mal. Entonces, eh, es, me desvío cada rato, ¿no? Pero a lo que voy es, todavía estoy en la primera parte, nada más quiero compartir con ustedes, el mundo no se da cuenta de su verdadero problema. El verdadero problema del hombre es el pecado. El verdadero problema del hombre es que está separado de Dios y que el pecado es un espíritu que mora dentro del hombre. Eso no saben, que el verdadero pecado se llama Satanás. Y lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, dijo, yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero, eso hago. Y luego dijo, ¿por qué? Porque el pecado mora en mí, refiriéndose a su ser natural, al ser carnal. Me choca no poderme ver aquí en la pantalla, pero pues no sirve el internet. Entonces, el verdadero pecado es algo muy fuerte que el hombre no conoce y que no entiende. ¿Por qué hay tantas guerras en este mundo? Por donde quiera hay maldad. Ve las noticias. Hay gente que dice, no me gusta ver noticias porque es puras cosas malas, pero también tienes que informarte, ¿verdad? De repente, aunque sea. Pero no hay cosas puros, estos hicieron esto malo y los otros hicieron un fraude y los otros hicieron, y uno dice, qué bárbaro, qué mal está eso, muy mal lo otro, qué malvados esos hombres. Pero es que no se dan cuenta que el mal está en el hombre, por eso hay, las noticias todas hablan de maldades, porque el mal habita en el hombre, el que ya recibió este bendito regalo de perdón, de salvación. ¿Qué diría? Esas, Dios, llévame, Señor, permíteme ir a compartirles que hay una solución, permíteme ir a compartirles que ese mal los está guiando, los está arrastrando, pero hay un perdón muy grande que se pagó en la cruz. La gente no sabe que el verdadero problema de este mundo es el pecado que tienen. No saben, creen que su problema es que, como yo ahorita, ¿no? Que hay un señor que va a dejar los seguros porque se va a ir con el hermano del yerno, ¿no? Ay, ese es mi problema, Señor. Claro que el Señor me va a ayudar, claro que el Señor me está al pendiente de mí, pero ese no es el problema. Ay, es que me enojé con mi pareja o no tengo la pareja, o mis finanzas no andan bien. Ese no es el verdadero problema. Esos son engaños del enemigo para que pensemos que ese es el problema. El verdadero problema del hombre es el pecado. Porque cuando solucionas el problema del pecado y te unes de nuevo a Dios, unida a Dios, ¿qué problema tienes? ¿Qué, qué hay imposible para Dios? ¿Me explico? El verdadero problema del hombre. Entonces yo a esta amiga, tal vez fui dura, entonces le dije, amiga, le dije, háblale a tu mamá de su maldad, para que su mamá, al oír de su maldad, dijera, ¿y qué puedo hacer? Entonces ella le hablará, Jesucristo, mamá. Jesucristo te amó y pagó en tu lugar. Pagó en tu lugar.
se vistió de ti, de corrupción, de maldad, de errores. Él se vistió de ti y pagó en tu lugar. Sobre él cayó la ira, sobre él cayó el castigo. Pagó. Y ahora, ya que pagó, ahora tú te puedes vestir de él. Ahora vístete de santidad. Ahora te puedes vestir de justicia. Ahora te puedes vestir de su amor. Se les hace un buen intercambio este. Se les hace. ¿Verdad que sí? Que Jesucristo se Sí, vista de claro. corrupción. Perdón, no podía abrir el micrófono, Ajá. pero sí, Que claro, Jesús, es un intercambio buenísimo. ¿verdad? Que Él se vista de maldad, que Él se vista de corrupción, que Él se vista de pecado, que Él se vista de... Y nosotros nos vistamos de su pureza, de su justicia, de su amor, de su santidad. El verdadero problema del hombre es el pecado y no se dan cuenta. Y recibiendo este perdón eterno de Jesucristo, esta bondad maravillosa que Él nos dio en su Hijo, recibiendo este regalo, no hay ser más grande en esta tierra que Jesucristo. No hay, no hay otro como Él. No, por eso, miren, a veces es un problema. Yo soy mercadóloga, estudié mercadotecnia. Y en mercadotecnia, una de las clases vi que hay marcas que se vuelven tan famosas que es un problema volverse tan famosas. Por ejemplo, ustedes nunca les han pedido o les han pedido, ay, por favor, Ceci, pásame un Kleenex. Nunca, si yo te pido, Yuri, pásame un Kleenex, ¿qué haces? Ujú. Toma, aquí está, pero lo que me diste no es Kleenex. Yo estoy pidiendo un pañuelo. La marca es Kleenex. Se hizo tan famosa que ahora compramos otras marcas. Ya no compras Kleenex porque ya le pusimos el nombre a la marca. ¿Saben? Eso pasa también con Jesucristo. Es un nombre tan común, es un nombre que todas las religiones usan, es un nombre tan conocido que ya lo... Ay, en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús. Y sí, Jesús para acá y Jesús para allá. Es más, tenía una amiga que estudiaba, era esotérica, ella se decía, y estudiaba metafísica, y me decía, ¿es el mismo Jesús el tuyo y el mío? No, no, no es el mismo Jesús para nada. Mi Jesús es el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, el Santo de Israel, Dios mismo, hecho hombre encarnado. No es el mismo que el tuyo, el mío pagó en una cruz por mis pecados. No, esa parte no me gusta. Ah, por eso te digo que no estamos hablando del mismo Jesús. Sí me explico lo que les estoy queriendo decir de, ya se usa como la marca Kleenex, pues. La gente habla de Jesús, pero eso no quiere decir que es el Jesús que nos salvó. A lo que voy es que es demasiado grande este Dios y el regalo que nos dio es la salvación. Nos perdonó. O sea, la salvación, el perdón quiere decir que pasamos del infierno a la vida eterna, al cielo. Vamos a vivir eternamente en su casa. Y no cuando muramos vamos a estar en la presencia de Cristo. Y después, porque van a pasar otros eventos, ya vamos a estar en ese lugar perfecto, con Él, con el Señor, en nuestras casas que el Señor está construyendo. ¿Saben que está construyendo una casa para cada uno de nosotros? En la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo, pero yo estoy haciendo una para cada uno de ustedes. El Señor nos prometió, imagínense esa casa. Aquí la Ceci que se queja de que en mi casa me falta closet y todas nos quejamos de nuestra casa, en mi casa esto, en mi casa lo otro. Imagínense la casa que va a ser Cristo, preciosa, perfecta, espiritual, que nada la va a poder acabar. Uno pensaba, en este mundo, las comunidades más humildes, más pobres, sufren si hay un terremoto, un deslave, porque están en las orillas de la ciudad.
porque están en cerros, porque no se construyeron bien y sufren cuando hay eventos naturales. Pero ahorita las personas más acaudaladas en Estados Unidos, Dios las guarde, porque es muy feo y muy fuerte lo que están pasando. Una de las colonias más elegantes en el mundo, sus casas se están quemando, unos incendios terribles. O sea, en este mundo, ¿quién puede decir yo tengo seguridad de que mañana todo va a estar bien en mi vida? Hay efectos naturales, nuestros cuerpos son débiles, no hay ninguna seguridad, hay ladrones, por eso el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Y después dice, la fe es lo que vence al mundo. Entonces si el Señor venció, nos dio la fe, nos la regaló la fe también. Y el que tiene la fe vence al mundo. Porque aún en todo lo que pueda pasar en este mundo, la fe, o sea, la fe se pone en la palabra. La palabra nos levanta, nos guía, nos sostiene, nos ayuda. Lo peor que nos podría pasar en este mundo, ¿qué es? Fallecer. En Cristo es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor. La gente de este mundo muere por miles de causas, pero la gente justa, la gente que recibió el perdón, la gente que tiene la salvación, esos no mueren por una enfermedad, esos no mueren porque alguien les quitó la vida, esos no mueren porque hubo un problema catastrófico en la naturaleza. El justo es porque Dios lo llama. Uno piensa es por la enfermedad, uno piensa es por esto, pero no. El justo, el justo es porque es llamado. Entonces es una bendición. Hasta lo más terrible que te pueda pasar en este mundo es una bendición en Cristo. Y bueno, habiendo hecho esta introducción, quiero ahora a lo que voy. Voy a tratar de no tardar mucho. Hay dos cosas. Ya en sí podemos terminar aquí y decir, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta de esta salvación tan grande. Somos unas cuantas aquí. Yo digo, ¿cuántas mujeres hay que en el mundo tienen tantas necesidades, que tienen angustias, que están presas de la ansiedad, de la depresión? Si oyeran el evangelio, si conocieran esta verdad, si se les diera una palabra de guía. Pero saben, y digo, y nosotras vean aquí, somos un puñito de mujeres, pero tenemos Dios. Y luego me pongo a pensar, también en el tiempo de Jesús, así decían sus apóstoles, eran 12. Mira nomás este gran Señor, y nosotros nomás somos 12. Pero miren, por esos 12 nosotras creímos ahorita en este tiempo, por los que ellos le hablaron, por los que ellos les compartieron, se fue pasando de generación en generación, y gracias a esos 12 ahora nosotros estamos aquí reunidas escuchando la palabra. ¿Ustedes creen que por medio de estas 8 que estamos aquí ahorita, somos más en el grupo, pero estas 8, muchas personas se van a salvar y van a la gloria eterna por el dicho que nosotros le vamos a decir a otros, les vamos a compartir de esta salvación, y de esa salvación otros van a compartir, y en el 2100, que ninguna de nosotros vamos a estar aquí, mucha gente va a ser salvada y llevada a la eternidad con el Señor. ¿Ustedes creen eso? ¿Verdad? Es algo muy grande lo que recibimos la salvación, recibimos el volver a estar unidas a Dios. Y Dios es tan maravilloso. Miren, la otra vez yo oraba y estaba orando y luego decía, papito, papito, mira, papá, te pido esto, papá, y te ruego por lo otro, papá. Y de repente dije, ay, Dios mío, si Dios es le dije, si eres el rey del universo. Y lo empecé, Señor, porque estaba empezando a orar, te bendigo, Santo Señor del universo, Dios celestial, eterno, Dios todopoderoso, majestuoso.
Y luego me detuve y me reí. Ay, Señor, qué dramática me puse, ¿verdad? Y lo le dije, pero es la verdad, Señor, eso eres. Eres un Dios impresionante, digno de que nos doblemos la rodilla, de que nos tiremos al piso y levantemos las manos y lo adoremos. Eres digno de eso. O sea, es la verdad. No es que me puse muy dramática, es la verdad. Pero, pero voy a volver al papito. Porque cuando tú, por ejemplo, tu papá, piensen en su papá. Imagínate que tu papá llega a tener un puesto en el gobierno y llega a ser el presidente de la República. ¿Cómo lo van a tratar todos? Hasta tus amigas. Ah, buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo está? Sí, dígame, se le ofrece algo, le puedo traer algo. ¿Verdad? Es lo normal a un personaje de estos. Pero tú cuando estás a solas con él, ¿cómo estarías con tu papá? Ay, le das un besito y, ay, mijita, ay, papá, porque es tu papá. Ese Dios tan sublime. Dice que Él habita en la eternidad con los contritos y humildes de corazón, los que recibieron la bienaventuranza de reconocer, yo no soy nada, ni nadie, no soy nada, soy polvo, pero en Cristo fui hecha hija de Dios. En Cristo, como no es que nosotros tengamos valor por nosotras mismas, ¿qué valor tenemos? ¿Qué valor? La vida en este mundo, la gente puede vivir sin nosotros y no pasaría nada en nuestras familias. La gente seguiría viviendo muy bien sin nosotras, pero Cristo nos dio un valor. Dijo, a mí no me importa, para mí tú eres valiosa, tú eres hermosa, para mí tú eres una hija maravillosa, bendita, te adoro, te quiero. Y quiero, como les decía, es un Dios que no nos pide, te quiero dar, quiero obrar en tu vida. Entonces la gente de este mundo no tiene propósito. Pregunten, hagan ese ejercicio para después compartirles cuál es tu propósito en la vida. Y te van a decir, pues mi propósito es, y todos te van a decir diferentes cosas como, ay, la otra vez ayudé a salvar a una persona que se andaba ahogando. Yo creo que para eso nací, te dicen. Para eso. Otros dicen, no, pues yo para tener un negocio y darle trabajo a las personas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que lo hagan, que uno que salvó y otro que le dé trabajo a las personas. Qué bueno. Pero ese no es el propósito. La gente no entiende ni sabe cuál es su propósito. Y nuestro propósito, ¿cuál es? Nada más estar unidas a Dios, vivir felices junto a Él, viendo cada situación que te pasa en tu vida. ¿Es difícil o es fácil? Di, esta situación Dios la está poniendo así difícil. ¿Para qué? Él tiene un propósito. Voy a esperar. Confío que esta situación tiene un propósito en la vida de mi familia, en mi corazón. Dios no es por casualidad que tú estás viviendo eso y que de repente, ay, Señor, ayúdame en esto. No, para Él no es casualidad. Él tiene un propósito. Sí, ayúdame, pero a yo ver tu propósito, a yo caminar confiada de que tú estás conmigo en esta situación y que tiene un final para ti, para alabarte y adorarte, todas las situaciones. El propósito es estar unidas a Dios, el propósito es conocer a Jesucristo. El verdadero propósito de la vida es estar unidas de nuevo a Él, al que originalmente creó al hombre, pero el hombre se separó. ¿Por qué se separó el hombre? ¿Por qué se separó Adán de Dios? ¿Por qué ¿Por qué creyó a la serpiente cuando le decía, no, no le hagas caso a Dios, no morirás? No es cierto que vas a morir cuando comas de ese fruto. ¿Por qué le creyó? ¿Por qué? No las escucho.
porque no tenía fe en Dios, ¿no? Porque no tenía claro esa fe. Ajá, ¿y por qué? ¿Saben por qué? Porque tenía demasiada comodidad, Adán. Estaban en un paraíso, demasiada comodidad. Entonces, por eso a veces nosotros es bueno, salte de la comodidad. Ay, es que ahorita no puedo ir a compartir y luego no. Vamos a hacer unas tortitas y vamos a llevar, pero no como hace la gente religiosa que quiere quedar bien con Dios y hace tortas para ir a regalar, pues para hacer una obra buena con Dios, ¿verdad? No, no, nosotros no tenemos que agradar. El Padre ya nos ama, es nuestro Dios. Nosotros hacemos las tortitas y vamos y las entregamos para mientras se las come la persona, poder compartirle el Evangelio y poderle dar una palabra de aliento. Aun cuando la persona parezca que no recibió, esta persona que les decía ahorita, no les terminé de decir a mi amiga que le dije, háblale a tu mami de tu maldad, de su maldad, para que reciba el juicio y entonces diga, ¿qué puedo hacer? Y entonces le hablas, Jesucristo, mami, él ya te perdonó. Pero ella se asustó, ya no me contestó y después dije, le debía explicar mejor, pero yo pensé que ella ya había comprendido, yo pensé que ella ya sabía, pero después me di cuenta que no, que ella nada más ha tomado cositas que le gustan del evangelio, como a ella le gustó mucho el que Dios es nuestro esposo, a ella le dio mucha paz esa palabra. Ay, qué bueno, esto me ayudó mucho en mi corazón porque me calma, me tranquiliza saber que él es mi esposo. Así hay dos o tres palabras que le han ayudado y le han servido y le han caído muy bien a su corazón, pero ella no entiende verdaderamente su pecado. Si hubiera entendido bien eso, ¿qué hubiera hecho? De alguna manera ella conoce a su mamá y sabe cómo hablarle. Tal vez yo no, yo le diría, usted señora tiene pecado y usted no, pero ella si la conoce le puede decir, mamita, ¿a poco de tu corazón no salen cosas que a veces no quieres decir? No sé de qué manera puede hablar, de llevarla a reconocer la maldad que hay en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que pueda recibir la salvación, el perdón de Jesucristo. Pero si la persona se considera buena, ¿puede recibir a Cristo? No. De ninguna manera. ¿Para qué lo quieren? Si yo soy tan bueno, nomás es más, hasta quiero seguir a este tal Jesucristo y quiero ir a una iglesia, porque soy tan bueno que esto hasta me sirve para ser más bueno y decir que yo también sigo a Cristo. El corazón es engañoso, es engañoso. Y personas que parece que aman mucho a Cristo, pero en realidad es nada más un... La otra vez pasó a dar un testimonio un señor que apenas está conociendo la iglesia y él estuvo mucho tiempo en otro lugar pero él decía, yo conozco mucho de la Biblia, pero no tengo la fe. Yo quiero la fe que ustedes tienen y quiere entrar al seminario, pero el seminario ya empezó hace un par de meses, ya no puede entrar. Él parece ser que va a entrar al otro año, eso es su intención. Pero cuando pasó a dar testimonio, miren, se oía muy bonito lo que decía, pero era puro yo-yo. Era, yo, Dios me usa mucho, a Dios me usa para ir a dar aliento a las iglesias y yo, y era una revoltura entre que Dios lo usa y entre yo y yo. Y a mí se me figuraba como aquellos hombres que decían, en tu nombre se eche fuera demonios y en tu nombre. Pues parece que sí fue Cristo porque fue su nombre, pero ¿qué le dice el Señor? Ni te conozco, ni te conozco. Porque el yo estaba muy fuerte ahí. Yo decía, yo quiero pensar que es verdad lo que este hombre está diciendo y que tiene la salvación. Yo quiero pensar eso, pero era tanto el yo de todo lo que hacía y decía, si yo puedo servir en esta iglesia, díganme, los que quieran aquí, los que tengan un ministerio, el que quiera ir al mercado de abastos, el que quiera ir a hospitales, el que quiera. Yo soy bueno para empezar ministerios, yo sirvo para eso. Díganme y el arrancamos, porque yo en esto me usa Dios. Y yo decía, ¿será? ¿Será o es demasiado yo? Porque el que de verdad es un agradecimiento, Dios mío, ¿cómo usas a esta persona? Se sorprende de cómo Dios te usa sin tener nada, ¿no?
nosotros. Entonces, yo ahí me daba cuenta, ay, yo creo que mi amiga pues no ha entendido bien la salvación. Por eso yo quería decirles a ustedes esto, es demasiado grande lo que recibimos y tenemos un propósito que ya lo encontramos, caminar con Cristo, conocer a Cristo, servir a Cristo, pero servirlo porque Él nos permite andar en sus obras, ser bendecidas por Cristo. Es más, ser llamadas cristianas, es como pequeños Cristos, ser llamadas Él, ser llamadas bajo su nombre, porque así como tú tienes el apellido de tu padre, de tu madre, también ahora cristiano, para mí ya es mucho, soy de Cristo, ese es mi apellido, ahora es mi nombre. Tenemos un propósito y una identidad. ¿Saben? Las personas son muy religiosas en este mundo, pero son pecadoras, no tienen una identidad. Ahora nuestra identidad, ¿cuál es? Nuestra identidad es lo que les decía ahorita, soy de Cristo. Ya no pertenezco a este mundo. Soy extranjera y advenediza en este mundo. Pertenezco al reino de los cielos. Te van a pasar, nadie en este mundo estamos exentos de problemas, nadie. Te van a pasar muchas cosas en este mundo, pero ¿sabes? Es muy importante que te identifiques con una identidad, pero ya no soy una persona normal de este mundo, soy un salvo, soy una persona que recibió el perdón eterno, soy una persona que es amada por Dios, soy de Dios, verdaderamente del Dios de la Biblia. Mi identidad ahora es su santidad y su amor. No puedes decir pecadora porque esa es identidad del diablo. Pero quien tiene esa identidad hay que explicarle con todo respeto y con todo el corazón el plan que hizo Dios para que esa persona pudiera salir de esa condición. Entonces, más que nada, lo que quería, así como arrancando el año, lo que quería dejar claro era, tenemos una salvación muy grande, el regalo más grande que puede recibir un ser humano. Hay personas que no se dan cuenta, pero es un regalo que nada ni nadie te puede dar. Ya lo quisieran los millonarios, los famosos, los poderosos de este mundo, tener este regalo, ser perdonadas y volvernos a Dios y unirnos a Dios. Somos multimillonarias, porque un multimillonario muere sin Dios. Tuvo todas las comodidades en este mundo, pero ¿a dónde va? Por la eternidad perdido. Nosotras tenemos un Dios, le pedimos y Él hace. Y cuando no hace es porque era lo que convenía, pero Él, conforme a su perfecta voluntad, ya actúa en nosotros. Entonces, tenemos el regalo más grande de la humanidad. Tenemos al Dios más bendito que es Jesucristo, el Hijo, y con Él nos unimos al Padre y con Él recibimos el regalo del Espíritu Santo. Saben, yo no siempre siento al Espíritu Santo, pero ustedes no deben de depender de sus sentimientos. Nosotros no vivimos dependiendo de cómo te sientas, ni de cómo actúes. A veces yo me equivoco, actúo mal, pero ¿saben qué es lo que me saca? No voy a tratar de portarme bien, voy a tratar, no, al contrario, mi identidad. Aún con este error yo no perdí su amor y su salvación, no perdí nada y eso me vuelve porque, ay, Señor, que este error pueda servir para tu gloria. Aún esto, lo que me saca es mi identidad de los hoyos en los que a veces caigo de incredulidad. Por eso el versículo que en Hebreos 11:38, y en Hebreos 11 se le conoce este capítulo. ¿Alguien sabe cómo se le conoce al capítulo de Hebreos 11? ¿Alguien sabe? Está bien que digan no, pero a ver,
Sí, adrede yo para yo no escucharlas. sé. ¿Mande? ¿Alguien dijo algo? Yo dije que yo no sabía. Ah, ok. Hebreos Yo 11 tampoco. es conocido como la galería de los hombres de la fe. Ahí habla de muchos hombres y mujeres de la fe. Y muchos cometieron muchos errores, pero es la galería. ¿Nunca han estado ustedes en el Salón de la Fama de algo? De pintores, en el Salón de la Fama de beisbolistas, en el Salón de la Fama de los presidentes de Estados Unidos, pues los puros presidentes. Es el Salón de la Fama de los hombres de fe. Hebreos 11, léanlo completo el día de hoy, léanlo completo. Fíjense cómo en Hebreos 11, perdón, en el verso 13, fíjense lo que dice. ¿Alguien lo quiere leer? Hebreos 11, verso 13, de favor. Sí, claro. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Fíjense, por ejemplo, una, un, este, un Abraham recibió muchas promesas y todas las promesas apuntaban a Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que son las sombras. Nosotros ya nos tocó verlo, pero fíjense aquí cómo empecé hablando del versículo que nos dio el pastor Oxopar, que es Mateo 2 versos 2 y 3, donde empieza diciendo, ¿dónde está la estrella? Dijeron los magos, porque hemos venido a adorarle, ¿verdad? Así cuando, así, fíjense, aquí es como si hablara de la estrella, dice, conforme a la fe, o sea, creyeron, la fe de la Biblia es siempre en Cristo, siempre, siempre en la palabra. Conforme a la fe en Cristo murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos vieron la cruz. No, nosotros sí volteamos hacia atrás y vemos la cruz, pero ellos no la vieron, pero no la dudaron, dice, conforme a la fe, murieron sin haberlo visto. O sea, ellos no vieron al Salvador así como nosotros, pero dice, mirándolo de lejos y creyéndolo, eso los animaba. O sea, ellos vieron la estrella. ¿Cuál es la estrella? Dijimos, la palabra de Dios. La estrella es la promesa. La estrella es Cristo. Por eso yo cuando me hundo en algún pensamiento y ando en un hoyo, Lorena, vuelve a ver la estrella. Cristo, vuelve a ver a Cristo. Él me ama, Él no me ha soltado. Él está conmigo. Él me bendice. Entonces, vuelvo a ver la estrella y me vuelvo a animar igual que estos hombres, nomás que ellos ven para enfrente, nosotros volteamos a ver a Cristo, digamos en la cruz. En lo que te pasa en este mundo, te pueden pasar como aquel hombre que mendigaba, Lázaro era el que mendigaba con la casa del hombre muy rico y comía de lo que le tiraban ahí de las obras, pero cuando murió el rico, decía, manda a este hombre que vaya y que les hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar donde yo estoy. Y ese hombre era salvo. Ese hombre era salvo, pero dices, ¿por qué Dios le permitió aquello? Dios tenía un propósito. Además, siempre es en este mundo, es un mundo caído. Este es un mundo que ya cayó. ¿Qué quiere decir caído? Caído en el pecado. Por eso hay tantos errores y tantos problemas en este mundo, porque cayó en el pecado y dice que este mundo lo gobierna ¿quién? El príncipe de la potestad del aire. Por eso hablamos ahorita que donde quiera hay en los noticieros tantas cosas terribles, ¿no? Porque en el hombre hay maldad y donde hay hombres hay malas noticias siempre, ¿no? Acaba habiendo algún problema. Mm, Pero estos hombres dice que miraron y la saludaban como de lejos y luego dice,
creyéndolo y saludando las promesas y confesando que dice, ¿cómo termina el verso 13? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son peregrinas en esta tierra? ¿Son extranjeras? Bendito Dios. Sí. Pero Ujú. luego sigue hablando. Hay unos hombres aquí que hicieron cosas maravillosas, pero otros, ay, verán a otros qué fuerte lo que les pasó. Miren, más adelante, léanlo por favor completo ¿no? Pero aquí en el verso que les dije ahorita, fíjense en el 30 y lo vamos a leer desde, desde el 33. Miren, unos hombres de la fe, vean desde el 33. Hebreos 11 desde el 33. Dice, unos, dice, por la fe conquistaron reinos. Fíjate, yo me acuerdo, me voy a tener aquí, Mayra, una chica en la iglesia, jovencita, recién casada, su esposo era un enemigo de la iglesia. Él decía, alguna vez puede ser que yo crea, pero ir contigo a esa iglesia jamás, jamás, nunca. Y ella dice que en su corazón pensaba, di lo que quieras, pero la escritura dice, serás salvo tú y tu casa, así que tú vas a ser salvo y me vas a acompañar, ¿no? Entonces, ahorita, él, Daniel, un día lo voy a invitar a compartir, Daniel es de los más activos y fieles y llenos de fe hombres en la iglesia, ¿no? Pero ella misma daba su testimonio que ella con esa seguridad dice que ni peleaba con él. Nomás ella pensaba, tú dirás lo que quieras, pero la escritura dice esto. O sea, ella veía la estrella, ella veía la promesa, ¿no? Y eso la sostenía, eso era lo que la guiaba, eso era lo que la mantenía con mucha seguridad. Pero luego dice que ve a su mamá y a sus hermanas. Tiene dos hermanas, creo. Y con las mamás y las hermanas nunca pensaba igual. Ellas dicen, uy, no, estas nunca van a creer. No, ellas jamás. Ellas imposible. Hasta que ella se sorprendió y dijo, ¿por qué con mi esposo sí? Tenía la fe y con ellas no. Qué curioso, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿no? A veces nos pasa esto. Pero qué bueno, ya que se dio cuenta, ya empezó a ser diferente. Ya empezó ella a decir lo mismo que decía es, yo solamente voy a ver la promesa. Porque ella, ¿por qué decía esto? Que la mamá y las hermanas jamás iban a creer. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ese si tú ibas a decir. Porque lo veía imposible. Ajá, porque De, ella había de, quitó la vista de Dios de la promesa que decía con su esposo. Ella no ponía la vista en el esposo, ponía la vista en la promesa. Pero con la hermana y la mamá ponían la vista, no, ellas son duras, ellas son incrédulas, ellas no les gusta, ¿a quién estaba viendo? A ellas. Y si las ves a ellas, no ves a Cristo ni la promesa. Así nosotras también, ay, es que no me he portado bien, ¿cómo puedo ser una cristiana así? Y quita tu vista de ti. No te veas a ti misma, voltea a ver a Cristo, pero en Cristo me va a ayudar, pero Cristo derrama su amor y entonces vuelve a fluir ese amor en ti, porque ya no te estás viendo a ti, estás viendo a Cristo. Y también para lo contrario, es que yo soy tan buena cristiana, es que yo hago, quita tu mirada de ti, ni para bien ni para mal, y ponla en Cristo. ¿Me explico? Entonces, me detuve aquí tantito, pero ahora ya voy a leer más de corrido para terminar. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, imagínense. Los leones son aquellos pensamientos horribles que a veces llegan también a nuestro corazón. Taparon bocas de leones, quítate de aquí pensamiento mentiroso.
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿No les parece maravilloso todo esto? ¿No les parece impresionantemente increíble? Pero luego fíjense lo que sigue. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Abandona a tu Dios, ya déjalo, vete, ya no sigas reuniéndote, ya no sigas, mi amor, esposo mío querido, en todo te voy a seguir, en todo voy a hacer lo que quieras, pero en dejar mi Dios no, en esto no. Como hicieron los apóstoles cuando les mandaron decir, ya no los vamos a meter a la cárcel, pero dejen eso que están predicando. Y dijeron, uy, no, mejor métenos a la cárcel, o sea, no, pero a nuestro Dios no lo vamos a dejar. En eso no te podemos obedecer, en todo lo demás sí, pero en eso no. O sea, fueron atormentados, no aceptando el rescate, o sea, para que nos llevemos bien, no sigas a tu Dios, eso no puedo. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Les gustaría recibir vituperios? Ay, fanática, enfadosa. ¿Les gustaría? Vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. ¿A quién le gusta ser apedreado? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Por eso el libro de Hebreos se escribió para muchos de ellos, porque los hebreos que habían creído un tiempo antes de que Constantino ya no en el Imperio Romano, ya no los persiguiera, pero después del año 70 fueron muy perseguidos. Entonces tenían que irse a huir y vivían en cuevas. Ahora que yo fui a Turquía, vi muchas de esas en las cuevas, en las piedras. Se vivían en cuevas, vivían en lugares apartados. ¿Saben lo que batallaban viviendo ahí para ir a pedir agua allá, a tal lugar? Todo lo que pasaban. Entonces, ¿qué se preguntaban? Igual que nosotros cuando tenemos algún problemita, pensamos, ¿será verdad lo que creí? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena haber creído en Jesucristo? ¿Valdrá la pena ser su seguidor, ser su hija? No es cierto. Fueron aserrados, maltratados, pero luego dice en el verso 38, fíjense, se los voy a leer lentamente, de los cuales el mundo no era digno. En este mundo, ¿quién es el digno? El poderoso, el que tiene, el que obtuvo, el capaz. Pero para Dios estas personas eran lo más hermoso de sus hijos, de los cuales el mundo no es digno, de estos pobres, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No había nacido aún Cristo de estos que está hablando. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Fíjense, a nosotros nos dio más que a estos hombres, porque ellos nunca vieron la promesa cumplida, nunca vieron la cruz, nunca vieron verdaderamente se derramó esa sangre, verdaderamente el Cordero estuvo ahí, Él me amó, ellos no lo vieron. Y sufrieron, o muchos de ellos hicieron grandes conquistas, pero otros, terrible, anduvieron por desiertos, no les iba tan bien, pero el mundo no era digno de ellos. Pero para ellos, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, fuimos perfeccionados por la fe. Entonces yo quería en esta, si se fijan, no leímos mucho de la Biblia, aunque la anduvimos por ahí, pero yo quería
hacerles ver la grandeza de lo que hemos recibido. No es cualquier grupo, no es cualquier cosa lo que tenemos, es el ser más grande, Jesucristo. Es el Dios más bendito, es la salvación más increíble, que hemos sido perdonadas. La gente ni cuenta se da de su problema. Nosotros ya no tenemos pecado. Sí nos equivocamos, sí pecamos, pero el pecado ya fue pagado. Ese que caíste, ese que hiciste, ya fue pagado. Y eso me vuelve otra vez a la verdad y a la vida, el saber ese amor tan grande. Y dice que el que más se le perdona, más ama, pero porque hay personas que piensan, no, pues al Chapo Guzmán se le perdona más que a mí, ¿verdad? Pero saben que no es cierto, es lo que creemos. Las maldades de ellos son no más evidentes, las nuestras no. Pero en realidad perdonó un pecado con el que nacimos maldito, un ser que gobierna todo ser humano, nos libró del infierno eterno. La salvación es el regalo más grande que hay, del ser más grande que hay en este mundo, que es Jesucristo, y nos dio identidad. Ahora somos hijas de Dios. Nos dio la potestad de ser llamadas hijas de Dios. Ahora somos santas. Es fácil decir esa palabra, pero con entendimiento es muy grande ser justas, ser benditas. Yo cuando comparto a un Uber o a alguien así, que le comparto el evangelio, que no lo voy a volver a ver, le digo, te quisiera decir Dios te bendiga, pero no necesito decirte porque ahorita tú recibiste la salvación y tú eres bendito. ¿Se fijan? Es muy diferente decir Dios te bendiga a tú eres la bendición porque ya Cristo está en ti. Entonces, mucha gente se identifica con lo que hace. Es que yo soy pecador porque peco. No, yo no soy por lo que hago. Yo soy porque creí en Cristo, soy. O sea, yo no me juzgo conforme a mí, a quién soy yo. Mi identidad no depende de si yo me creo que soy una muy eminente persona, muy buena, ni tampoco mi identidad depende de si hago cosas mal. Mi identidad depende de quién soy. Quisiera que me dijeran si me explico con la diferencia. No es lo que hago, sino lo que soy. La gente se identifica por lo que es. Tus hijos no se han portado de repente groseros y te caen gordos. Una vez, Mara, mi amiga, me decía, ay, ahorita David y yo, los dos nos caemos gordos, ni él me pasa a mí, a su madre, ¿no? Ni yo lo paso a él, andamos los dos enojados, pero lo adoraba con todo su alma y todo su corazón. ¿Por qué? Porque es su hijo. No depende de lo que hace. No lo amas más porque se porte mejor, ni lo amas menos porque se portó mal. Es porque es tuyo. ¿Sí me explico? Sí, sí te explicas y Ajá. respondiendo Nuestra lo que identidad, dices. ajá, Ay, nuestra perdón. identidad no es por lo que hacemos, nuestra identidad es porque hay gente que dice, ¿cómo te puedes decir santa? Así que no ayer me dijiste que cometiste un error. Pues sí, y por eso mismo más aprecio cuando lo digo, aún con eso soy santa por el amor de Jesucristo. Y eso me vuelve a mis cabales. Tenemos una salvación, tenemos un Dios, tenemos una identidad y tenemos un propósito que es caminar con Él en sus caminos, conocerlo a Él, andar unidas a Él y caminar cada paso de nuestra vida con Él. Yo quisiera dejarlo aquí, me gustaría saber si esto tiene sentido para ustedes. Quería empezar este mes del año con reafirmando la salvación, reafirmando lo que tenemos, reafirmando nuestra identidad y nuestro propósito. No es cualquier grupito, no es cualquier cosa, no es una religión, tenemos una salvación y un Dios. Y vuelvo, ¿verdad? Y digo que ya, pero las quisiera oír a ustedes si en algo les hace reflexionar, ¿qué les dice estas palabras?
la Biblia, si ustedes quisieran compartir, les agradecería algo breve, ¿verdad? Pero si algo les dijo el Señor esta mañana, sería de bendición para mí, para todas. Dianita, Yu, Pues yo diría que pues es el mejor regalo que podemos recibir, pues totalmente, ¿verdad? Que nos volvamos a Él porque ese es el camino, como dice la verdad y la vida, porque el mundo nos lleva a la confusión, nos distrae, nos confunde y nos perdemos, nos extraviamos, ¿verdad? Y también que lo importante, pues, que al recibir a Cristo, como dices, como estás ahorita comentando sobre reafirmar nuestra fe, sobre los propósitos que tiene Dios para nosotros, eso, ¿no? Sobre todo, tener muy claro que Dios Jesucristo, Dios a través de Jesucristo, su Hijo, nos vino a dar una identidad, ¿no? A tener un propósito que nos perdemos igual buscando que tenga un propósito de la carrera, que si el esto, que si las casas, que si el dinero, que si el poder, totalmente eso no nos da, no nos lleva a Dios, al contrario. Entonces, bueno, que debería de alguna manera, si razonaran, si pensaran, si se acercaran a Cristo, ¿no? Pues cosas maravillosas sucederían. Pero lo más importante cuando estás hablando de cómo nos da identidad, no por lo que somos, no por lo que hacemos. Igual con nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces les llamamos la atención, que digo, ¿cuántas veces les llamamos la atención? Y si no marcamos el que te quiero por lo que eres y no por lo que estás haciendo, que a veces el niño se confunde. Yo creo que aquí también nos vuelve a eso, a ubicar, ¿verdad? Que Dios a través de su Hijo Jesucristo es lo más hermoso que hemos recibido y como mencionas que esa estrella es Cristo, ¿no? Esa promesa es Cristo, que es que es lo que nos sostiene, nos da identidad y nos da un propósito en la vida a seguir su camino. Y bendito gracias. Dios, qué amable, mi Ros. Mil gracias. A ti, Sí, Lore. ¿alguien más quisiera compartir si reafirmó esta salvación, si Dios le habla sobre este regalo, sobre este Dios tan maravilloso, sobre la identidad? ¿Habías meditado más sobre la identidad que tienes, no lo que haces, sino lo... Sí es cierto que a veces yo les decía, este Dios no nos pide que hagamos algo por Él. Tengo amigas que dicen, es que hay que cumplir, es que hay que hacer, y en lo que quieren hacer, parece que está bien porque quieren hacer para Dios, parece que está bien, pero no es lo Dios lo que pide, Dios pide nomás creer. Pero hay, por ejemplo, en mi congregación, cada rato se están pidiendo, ve aquí, ve allá, haz esto, coopera para esto, para el otro, pero sabes, todo es para no andar en comodidad y para andar en los caminos de Dios. Ahí sí está bien, ¿verdad? Para que andemos de veras en sus caminos benditos. Mi Ceci, ¿nos quieres compartir algo? Y eso era lo que te iba a comentar, que se me hizo curioso cuando dijiste que Adán este, estaba en una comodidad, estaba tan cómodo que pues escuchó a Satanás y vino a la posesión, ¿no? De Satanás sobre él. Pero, o sea, no, mi cabecita así chiquita y que no logro comprender, o sea, cómo es posible si él estaba en perfecta unión con Cristo, con Dios y con Cristo y con el Espíritu, cómo es posible o sea, no lo entiende mi cabecita tan pequeña, no lo comprende. A veces tenemos que, por eso nos hacen en la iglesia, ¿no? Que estemos trabajando y yo por eso me voy a Guadalajara porque allá ve, acompáñalos al centro de esto, no dejes de venir aquí y no, ay, es que estoy trabajando, es que espérame y soy rebuznona, ¿no? Pero digo,
bendito Dios, que me están jalando siempre, que me están pidiendo, que me están... ¿Por qué? Porque son, después de que uno anda en esos caminos, después de que uno coopera para los viajes que ellos hacen, que ellos tienen, ay, qué bendición, Señor, andar en estas obras tan benditas, tan buenas. Adán tenía mucho tiempo de estar platicando con él mismo. Y cuando platica uno con sí mismo, pues acaba uno creyendo más en uno, ¿no? Es vivirlo, vivir la experiencia de andar en los caminos de Dios es lo máximo. Por eso yo peleo mucho con ustedes, que no, ni caso me hacen, pero siempre estoy, entren a esta reunión, no dejen de oír esto, no se les pase, pero mi pelea es, escuchen, 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 hagan, participen, estén ahí, ¿verdad? Qué peleonera, ¿verdad? Muchas gracias, mi Ceci. Y por último, de Ceci, quiero comentar algo también. Mira, la traigo con esto, le he dicho varias veces, pero de verdad que no es normal que esté nuestra Ceci aquí en este grupo. Estuvo muy delicada, estuvo muy serio su problema, ¿verdad, Ceci? Y dime Sí, si digo algo mal en esto que voy a decir, pero mira, cuando yo me asusté más, fue una ocasión cuando no me acuerdo si fue agosto o septiembre, no me acuerdo, o julio, no me acuerdo, pero fue por mediados del año que ya un doctor vio, porque todos, pues no, no parece nada, tú eres ronquita, no, no, todo, no pasa nada. Pero cuando ya un médico dijo, esto está medio raro, no me gusta, dijo el médico, dime si fue así, Ceci, dijo, ¿no tienen una radiografía anterior que les haya tomado aquí del pecho y todo esto? Y la Ceci dijo, no, no tenemos. Y José Arturo dijo, sí, sí tenemos, Ceci, porque tuviste COVID a principios del año, creo que en enero. Y el doctor te mandó sacar una, ah, es cierto, sí es cierto, ¿le sirve? Sí, tráiganmela. Y se lo trajeron. Y ahí el doctor dijo, ahí está, ahí estaba, ahí estaba ese mal. Desde enero, ahí yo me asusté. Dije, desde enero o febrero. Fue así, Ceci. sí, ya el tumor tenía muchos años, muchos más que Ujú. un año. Tenía Ajá. demasiados años y Y dice René que mutó cuando a ti te sale una bola en el cuello, pues uno corre y se la quita. Y sí, esta, como estaba tan oculta dentro del mediastino, claro. dentro del tórax, pues no se veía. Y aún, digo, cuando saqué mis radiografías viejas, pues la fueron Sí, viendo y viendo y viendo y se fueron claro. Oye, abrir, perdón. a 8 años atrás. Entonces, como está oculta 8 años, dicen que mutó y se hizo muy agresiva. Entonces, el cáncer de tiroides es muy controlado, es muy, o sea, no muta de esa manera, Ujú, luego empieza ligerito, ligerito, claro. o sea, tarda demasiado tiempo en mutar, pero tuvo mucho tiempo para mutar y Y se hizo muy agresivo, demasiado agresivo, demasiado. Y aquí que dice está. René que solo Ujú. 1 en 4 millones de personas tiene ese tipo de cáncer porque nadie lo deja mutar tanto tiempo, ¿no? Exacto. Entonces Entonces sí es fue un algo milagro. maravilloso. Y saben, a veces las cosas no son así. A veces yo digo, es que es un milagro que ella esté aquí. Y le doy tantas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay un propósito para su vida. Porque Dios la va a usar. Porque Dios quiere que esté aquí, no es nomás porque sí, ¿verdad? Y, y eso es maravilloso, pero saben, también es increíble que hay veces que no pasa eso. Hay veces que las personas, un jovencito en la iglesia de 19 años, su papá lo llamaba en la mañana y no bajaba a desayunar y decía, ¿por qué no baja? Y la mamá, no sé, yo ya le hablé. Y entonces fue el papá a verlo. Ya cuando dijo el papá, ya cuando lo vi, ya me di cuenta, supe lo que pasaba. Había tenido un infarto. El jovencito de 19 años, muy entregado en la iglesia, de los que bailaba, bueno, pero saben, también para esa vida, yo lo estoy recordando ahorita a él. Él sigue hablándonos.
aunque ya no esté aquí, él está con el Señor, es un justo y él tuvo un propósito porque se lo va a recordar siempre, yo siempre lo voy a recordar como el amor por el evangelio, el amor que tenía por otros jóvenes que bailaran y él es de inspiración para jóvenes que ni lo conocieron y se acuerdan de él y platican de él porque les han hablado de él y por él bailan muchos. Entonces, todas las vidas tienen un propósito. En Dios es maravilloso lo que Él nos permita, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios porque estamos aquí cada una de nosotras, porque Ceci puede decir, yo con esto me di cuenta de que mi vida no es nomás porque sí, de que porque amanece uno y gracias y ya no, es porque Dios quiere. A otra no le ha pasado lo que ella vivió, pero también por medio de eso debe de decir, es un milagro que yo haya amanecido el día de hoy. Este día es para Dios. No necesito vivir cosas muy fuertes para saber que es una bendición muy grande, ¿no? El que Dios me permita vivir aún aquí. ¿Alguien más que quisiera compartir algo sobre la identidad, sobre Cristo, sobre esta salvación que Pues les dé? a mí Sí, me queda de esto que he escuchado, me, me parece importante que nos quedemos con que la religión o la doctrina no pide requisitos, sino, o es la que pide requisitos, pero que Dios no pide, solamente creer y que amén. en no pide, sin embargo, que hay obras benditas, como el de ir a dar alguna comida, alguna torta en algún hospital, en algún lugar, ¿verdad? En algún parque, y, y que, y que lo importante es ahí no solamente compartirles alimento físico, sino impartirles el evangelio. De hasta ahorita, pues yo no conozco a nadie que solamente vaya y dé torta y no comparte el evangelio, también lo hace, ¿verdad? Ujú. Desde su fe, a las que yo conozco lo hacen así, bendito Dios. También el hecho de que es muy importante lo que mencionaste de la importancia de obedecer a Dios y no a un hombre, así como en la católica que pues que tienen al Papa como si fuera Dios y pues no, es un hombre. Lo importante es a Dios, obedecer a Dios y no a un hombre. Y de ahí la importancia de tener esa relación, ese vínculo de manera directa con Dios y a su Espíritu Santo, que es Amén. quien guía nuestras vidas, ¿verdad? Ujú. De las personas que no creen en Dios, mencionabas que pues que carecen de una identidad y que no hay un propósito en su vida. Me parece valioso esto y de que pues la identidad no es por lo que hacemos, sino por lo que somos y, y no hay mejor identidad que podamos tener que ser hijos de Dios Amén. y tener Amén. esta relación con Él. Ujú. Muchas gracias, Brenda. Se nota que apuntaste y qué bien, qué maravilla, que tu atención y nomás aclaro, ¿no? Cuando dice no obedecer a un hombre, Brenda lo que se refiere es cuando alguien nos pide abandonar la fe, ¿no? Sea quien sea, pero es una bendición tener guías, tener pastores, tener evangelistas, es una bendición muy grande, ¿no? Si no obedecemos a ellos que nos hablan de parte de Dios, porque aún ellos se pueden equivocar y vamos a suponer que se equivocaron en algo que no era lo adecuado a lo mejor para ti en ese momento, pero saben, Dios no se equivoca, aún en los errores Dios permite, tiene una obra también perfecta para nuestro corazón. En Dios todo es perfecto. ¿Y alguien más, por último, para que antes de irnos, es una salvación demasiado grande, Giovanna? Ay, lo malo es que tengo varias cositas. Sí, Bueno, por favor, una, adelante. recuerdo mucho en las semanas previas
a a estos días que tuve de enero, bueno, que estoy teniendo, cuando hiciste oración por nosotros y me elegiste a mí y dijiste que venía algo grande conmigo, ¿no? Ya te lo imaginabas tú que que tenía problemas y que seguían y que no iban a mejorar, ¿verdad? Y digo, así como, digo, a mejorar en cuanto al humano, pues. Ujú. Entonces, espérame. Sí, Eh, espérame tantito. no te Entonces, que me van a preocupes. mejorar. Y la verdad es que yo ahora, de momento a veces no sabía de dónde me venía la fortaleza, porque si tuve una semana, por ejemplo, en 15 días, Oscarín, mi hijo grande, estaban esperando bebé, lo perdieron. A los días, a los 5 días, firmé el divorcio, ya en tribunal, y, y a los otros 5 días murió mi papá. Entonces, he estado tranquila, no sé, de alguna manera me he sentido muy fortalecida, o sea, no sé si estoy en shock o qué, pero, pero como tengo un Dios, así como tengo problemas, pero tengo un Dios más grande. Y sobre todo, fíjate, la oración, o sea, caigo en cuenta qué fue. Porque incluso ayer hablaba con el psiquiatra y me dijo, ¿te subiste la dosis? No, me la bajé, le dije del antidepresivo. ¿Quieres subirla? No, no. Ok, me dice, muy bien, ¿quieres subirla? No, estoy, estoy tranquila. Muchas gracias por la oración, Lorena, y gracias por la oración de todos, de todas, porque Fabiola también, o sea, por toda la oración que todos hicieron Claro, pero ahí me por tocó a mí. mí, ¿no? En ese momento. Pero ajá, Ujú. estuve, de verdad, he estado, todavía me falta mucho trecho. Claro, Por otra parte, y no de dejes, pronto, eh, y no dejes de estar, necesito que oren por mí, necesito que te den consejería, habla frecuentemente con el evangelista, con la pastora, con nosotras, justo, pero siempre recibiendo palabra, porque la palabra es una bendición. Lorena, a mí me da pena, por ejemplo, molestar a la pastora, o sea, con tantas cosas que tiene y todo, sí, o sea, sí, la verdad que sí tengo problemitas con eso. Miren, qué bueno que dices eso, porque fíjate, me da pena molestar a la pastora, pero ese es un pensamiento ¿de quién? ¿Es de Dios? Es el enemigo. No la vayas a molestar, ¿eh? Te debería de dar pena. ¿Te fijas? Ujú, Quiere que no lo hagas. Moléstala todo lo que quieras. Dios le da a ella la fortaleza, porque no viene de ella. Dios le da la fortaleza. Allá yo me los llevo a los taquitos a cada rato para estarla oyendo. Cualquier cosa que me dice. La otra vez estaba yo con ella y de verdad en esa ocasión ni siquiera estaba yo pidiendo consejería. Era otra cosa. Y algo dije, me quiero acordar, pero no me acuerdo qué dije. Y volteó y me dijo, Lore, estás muy ensimismada. Y yo no le creí, dije, no es cierto. ¿Cuál ensimismada? Para nada. ¿Saben qué? Estaba ensimismada con ese pensamiento. ujú. Y fue una bendición que lo pude tirar y una libertad. Entonces, yo nomás recuerdo que hasta ahorita yo estoy con los efectos de esa vez que ella me dijo eso. Qué bueno porque me oyó, no te preocupes. Por ejemplo, ahorita, aunque le hables, te va a decir, ay, yo creo que te puedo dar cita para el día 5 de febrero. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? Porque ahorita anda en Bolivia, Ujú, que fueron a un campamento allá. Entonces, ujú, pero, pero la va a dar para entonces. Y mientras es que Dios quiere que hables con otra persona, ¿me entiendes? Entonces, siempre la palabra hay que estarla pidiendo. Nosotros somos espirituales, pero no espirituales como la gente que habla de nosotros, es de la Biblia, el espíritu, y necesita alimentarse, y ese es nuestro alimento. ujú. Necesitamos, así como desayunamos, comemos y cenamos, tenemos necesidad del alimento, del maná del cielo continuamente. Y ya Dios te metió a su casa. ¿Y a dónde nos llevó Dios cuando entramos a su reino? Nos llevó al mesón. ¿Se acuerdan del atacado por los ladrones?
¿A dónde lo llevó el buen samaritano que es nuestro Señor Jesucristo? De eso nos habló el pastor cuando vino aquí. ¿A dónde lo llevó? Pues Al mesón. El mesón es la iglesia. Y luego dijo, aquí se los traigo, cuídenmelo. Entonces, es a donde nos lleva el Señor. Y pidan y estén constantemente pidiendo alimento y es lo que Dios quiere. Ya nos dio esa bendición tan grande y aprovechémosla. Dios es rico, nuestro Padre es millonario. Nuestro Padre es millonario en bendiciones, en amor. No se limiten en nada, ni digan, ay, no me da pena, no puedo, ahorita no, no se limiten. Dios quiere todo lo mejor para sus hijos, igual como ustedes para los suyos, ujú, ¿verdad? muy bien. Luego les digo la otra parte. No, pues ya dínosla. Bueno, es que es más larga. Sobre las obras, por ejemplo, alcancé, no, ahorita nos arrepentimos, por ejemplo, intenté hablar con mi papá sobre su salvación. Ujú. Y hablé, solo que él no me contestó ni nada. Y aparte, no estaba mucho, ya estaba bastante deteriorado, pero él confiaba mucho en Dios. Pero de verdad, yo creo que sus obras, lo que hacía mi papá que hizo, que por ejemplo, que mi prima habló, o algo, la verdad no las vanagloriaba, ni decía que eran por él, ni nada. Yo creo que sí era su fe buena, que era la Mm. correcta, porque no hacía, pero bueno, ni las hacía creo que por religión, porque ya estaba medio, sí era religioso, la verdad, pero no se veía así como que tengo Como que hacer todos. esto, no, no, como tengo que hacer, no, 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 no. Entonces me doy tranquila por ese lado. Pero el asunto, por ejemplo, cuando mi prima habló ahí en la iglesia, ¿te acuerdas? Tú subiste, Lorena. Ella hablaba de que las obras las hizo mi papá y que se ganó La verdad es que lo que ya no, me hubiera gustado que hubieras estado allá enfrente, porque sí tuve la conciencia de estar, no, no, no. Mi papá se está presentando allá por Jesús. Y lo tuve, y a la hora de estar arribita y que tuve así un ratito para hablar, pero sí apremiaba como el tiempo, así como que, ay, ya, nomás era rápido para mí, nomás. No alcancé a decirlo, pero lo digo aquí. Mi papá no se presentó por sus obras ante el Señor, sino con Jesús. Creo, le hablé de él, no le hablé así, papá, lo aceptas y así, pero cuando pude estuve hablando con él. Pero me faltó, la verdad, me faltó. Perdón, pero yo creo que, perdón, pero yo creo que las obras hechas de corazón y son tomadas en cuenta por Dios. No necesariamente se tienen que decir que se hacen desde una religión o desde una doctrina o Brendita, desde no, ahí sí una déjame, perdón, pero no, no podemos aceptar eso porque eso es antibíblico. No, no Ah, podemos decir que ninguna obra nuestra, y no es en sí la obra la que no acepta a Dios, es de quien viene, o sea, la obra viene por tu esfuerzo. ¿Se Ujú, acuerdan que Adán, perdón, Caín? sí, quiero entender solamente lo que vas a Sí, decir, porque yo estoy diciendo que las obras hechas de corazón son tomadas en cuenta por Dios. Eso acabo de decir. ajá. Miren, no toma en cuenta Dios las obras. Caín llevó lo mejor de su cosecha y se enojó, hasta se enojó cuando, porque a mi hermano le acepta un cordero que ni se hizo nada, nomás fui y agarró el mejor cordero que tenía. Y yo lo que Pues sí, tardé, perdón, pero pues es que tampoco se puede permitir que se diga algo que no se está diciendo, porque ¿con qué corazón lo hizo Caín? No, no estoy hablando de que se hagan ok, obras con ese es lo que corazón voy a de Caín. explicar, no hay corazón. Aquí, miren, no se trata de la obra del hombre. Definitivamente, sí, no hay corazón bueno del hombre, no hay, aunque parezca. Ahorita yo les daba el ejemplo del hombre que con muy buen corazón le da todo al hijo y lo ha hecho perder. Y hay miles de ejemplos, ¿no? Yo la otra vez les decía también me metí ahí en un problema que había, tratando de arreglar las cosas y salió peor. Ahora no me hablan. Pero quise hacerlo con muy buen corazón, ¿verdad?
Entonces, no se trata de tu buen o mal corazón. Las obras mm, que vengan por nuestro esfuerzo no son no, nada de que son tomadas en cuenta por Dios. Pero es muy diferente, fíjense. Yo soy contratada por Rosa María para hacer un trabajo. Entonces lo hago bien y me dice, vas a ir, Lorena, y vas a visitar a este abogado y le vas a decir esto. Y de ahí vas a ir a recoger estas cajas. Y de ahí vas a hacer esto otro. Y después a mí, cuando llego a la oficina, me aplauden y me dicen, Lorena, qué bien lo que hiciste. ¿Yo qué debería de decir? No, no, yo las hice, qué bueno, pero fue Rosa María. Rosa María fue la que me dijo, ella es mi jefe, ella es la que me paga, ella es la que me guía. Entonces, ¿la obra de quién fue? En realidad, de Rosa María. Es de Rosa María la obra, pero ella me dijo a mí lo que hiciera, ella me permitió tener la oportunidad de yo ir a visitar a ese abogado, de yo ir a recoger aquel paquete, de yo ir, pero es de Rosa María. Cuando viene la palabra a nuestra vida, y la palabra dice, ve y comparte. Entonces yo hago la obra, pero esa obra de ir a compartir, de entregar las tortitas o lo que sea, o ir a visitar una familia, fue porque la palabra es lo que me guiaba. La palabra era Dios. Él es el rey. Él es de donde fluyen. Por eso Pablo decía, la fe sin obras es muerta, pero ¿de qué obra se refería? La fe sin la obra de Cristo. No se está refiriendo a la obra del hombre. La fe sin la obra de la salvación, la fe sin la obra de la cruz, la fe sin la obra de la palabra que nos guíe es muerta. Es nada más una obra del hombre. ¿Ok? Ahora, en el caso de lo que hablaba Giovanna, te voy a decir lo que yo opino, Giovanna. Mira, por ejemplo, hubo un hombre que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero habla de él en Hechos. Este era un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel. Este hombre, a ver si ahorita, Fabiola, si tú te acuerdas quién era, este hombre hacía, dice que oraciones, hacía muchas oraciones y daba muchas limosnas. Cornelio. Cornelio, exacto, era Cornelio. Ajá. Él dice que hacía, pues hacía obras, ¿me entienden? Y por las obras no se iba a salvar, pero las obras, ¿saben? Sí mostraban, en el caso de Cornelio, no en todos, pero en el caso de Cornelio, esas obras mostraban que era un hombre con temor de Dios. Era un hombre que tenía respeto por Dios. Entonces, Cornelio vivía realmente esperando de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios le regaló la salvación, mandó a Pedro a su casa y Pedro no quería ir. No, yo no voy a entrar en la casa de un inconverso, de una persona que no es del pueblo de Israel. Yo de ninguna manera le tuvo Dios que bajar 3 veces un manto con animales y le decía, mata y come, Pedro. No, yo no como. O sea, Pedro era más papista que el Papa. Pedro era más que Dios. Dios le decía, come. No, porque de esos animales impuros, yo no voy a comer, yo no voy a comer cerdo, yo no voy a comer esto. Mata y come, Pedro. No. Por fin Pedro entendió y dijo, me está mandando Dios. Y fue con Cornelio y dice que se derramó el Espíritu Santo y se mostró de una manera especial y Cornelio y toda su casa fue salvo. ¿Por qué fue salvo Cornelio? Porque Dios le mandó la revelación. Y fue salvo porque escuchó la palabra de verdad y creyó. Pero sus obras mostraban que era un hombre que ya estaba siendo manejado en su corazón, que ya estaba siendo guiado, que ya quería, ¿me entienden? Porque hasta ese corazón de Cornelio lo recibió por medio de Dios, un corazón que ya empieza. Así oramos nosotros por las familias. Dios, dales el querer como el hacer, Dios, dales. Entonces, por eso nos damos cuenta, no por la obra, sino nos va mostrando. Y lo que yo he visto, Giovanni, en las personas que ya están muy delicaditas, que la misma situación dura que están viviendo
les habla. Ya no les tiene uno que decir mucho, mira, en ti hay maldad y eso se los digo yo a los que se creen buenos, les trato de dar más duro, ¿no? ¿Cómo que eres? No, sí, yo soy bien buena gente y les doy duro a esas personas. Pero las personas que ya están en esa condición, el papá de una amiga muy querida, este señor era un notario que toda su vida fue ateo, un hombre muy sobresaliente, muy estudioso, le fue muy bien en su carrera de abogacía pero el final era muy duro, ya estaba muy malito y tenía agua en los pulmones, estaba ahogado, era muy difícil. Y yo no iba a ir a Colima ni uno sabe cómo hablarle a sus personas y a mi amiga, que no es Alba, le dije, amiga, dile a tu papá, Cristo ya te perdonó. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿le dijiste? Sí, me dijo, le dije y se me quedó viendo. Yo pienso, ¿eh? Yo pienso que su papá fue salvo nomás con esa palabra. Yo hay personas que les he predicado de verdad de manera muy completa, muy profunda, muy bien lo he hecho. Hablando de bien o mal, pues lo he hecho muy bien. El evangelio así, con todo detalle. Y saben, no reciben la salvación. Me acaban diciendo, entonces ya nos perdonó, entonces puedes hacer lo que sea. Y le digo, en lo que me estás diciendo que no estás recibiendo la salvación. La recibiste en tu cabeza, entendiste. Pero alguien que recibió el perdón no puede decir, ya puedo hacer lo que sea. Entonces, al contrario, dice, wow, qué grandeza, qué perdón, no quieres hacer lo que sea. Es ahí como yo me doy cuenta que no recibió con el corazón. Pero al papá de ella era la situación tan dura que sin explicarle, ya la situación le estaba mostrando Dios lo, lo débil que es el hombre, ¿me entiendes? La debilidad que hay en el ser humano. Ya no necesitaba yo ir a decirle, es que todos los seres humanos nacemos en maldad. Para él ya lo estaba viviendo esa, esa dificultad y confiando que Dios estaba actuando para el evangelio. Y le dije, nomás dile, Cristo ya te perdonó, papá, completamente, ya quitó tu pecado, ya estás libre. Nomás eso. Y yo creo que él fue salvo. Pero, ¿saben? Mi amiga no ha sido salva todavía. O sea, la que llevó el mensaje se lo dijo, pero ella aún no es, porque ella es tan preciosa, está tan linda, es una amiga tan querida, pero a ella no es tan fácil que llegue la salvación, por tan perfecta que es, todo lo hace tan bien, es tan, híjole, tan persona tan destacada, pero no es fácil. Pero yo pienso que su papá sí fue salvo. Y tú confía en eso, quédate con eso, Giovanna, y quedémonos todas con, la verdad es que qué importante saber nosotros esto y eso puede ser de testimonio a tus hijos también, de que en su último día, qué bendición que en su último día fue salvo. Pero ¿sabes para qué queremos llegar al último día? Ustedes, hoy es el día de salvación. Y si no reciben ese día, pues al otro día le dices, hoy es el día, por eso estás vivo hoy. Entonces, también hay un propósito para eso y quédate con esa tranquilidad. Por algo Dios te regaló también a ti la salvación y fue para tu padre en ese momento. Muchas gracias Ujú. por todo. ¿Mm? Bueno, Fabiola, ¿ibas a decir algo? Perdón, Perse. Sí, sí. Pues iba a decir algo, pero no, no dijo, pero no, muchas gracias, Giovanna, por compartirnos eso y sabemos más cómo orar en estos momentos por ti y por tu familia ahorita, ¿sabes? Que está Ujú. muy reciente todo lo que ha ocurrido. Sí, Y por pues com- ahorita nomás en lo que estuviste hablando, sí me acordé un poquito en lo que estamos leyendo del el plan de Yuji que eligió del Nuevo Testamento me gusta mucho porque al final pues escribes lo que se te quedó y eso me gusta esa parte, me gusta mucho. Entonces me acordé, es algo así que me causó gracia cuando lo leí porque nunca lo había visto de esa manera y a lo mejor es muy sencillo, pero cuando Jesús dijo, mm, que les dijo, vean los cuervos, ¿no? O sea, no sé cómo lo diría Jesús. Nos afanamos mucho en nuestra vida nosotros, ¿no? Yo he andado muy afanada últimamente por simplezas.
Y yo no sé, a lo mejor lo dijo graciosamente Jesús, no sé con qué, pero a mí me causó gracia que dijo que los cuervos no tienen graneros, ni siembran, ni tienen despensas. Pues no, ¿cómo los cuervos van a tener eso, no? O sea, a lo mejor hasta se rió la gente cuando lo dijo. O sea, y Dios los alimenta y cuida de ellos. ¿Cómo no va a cuidar de ustedes que son más preciados, no? Se me hizo así como que oh, qué lindo Jesús, o sea, como les hablaba a la gente, ¿no? Qué Amén. bonito y hasta como gracioso, pues no eran palabras duras, no, o sea, así como qué simples son los seres humanos, así diciendo Jesús, ¿no? O sea, y es cierto, o sea, si algo no se pudo hoy, se va a poder mañana y ya, ¿para qué me afano? Si no pudiera firmar ahora, pues mañana, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada, ¿no? Y yo creo que es lo que nos quiere decir Jesús, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Estás bien y lo importante es tenerlo a Él. Ese es nuestro propósito, ¿no? Tenerlo a Él. Y lo tenemos y pues ya, lo demás, como dice Él, todas las cosas van a venir añadidas, buscar el reino y todo lo demás vendrá, ¿no? Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidan. Y esa es una palabra que me gustó mucho, de los cuervos nunca me había gustado así, que es chistoso, pero como cuando la leí esta última vez, ¿no? Me encantó que terminemos con esa alegoría. Qué padre, Fabiola. Mil thank yous. Me Gracias, gustó muchas mucho. gracias. Bueno, pues oramos para terminar. Precioso Dios, te damos tantas gracias, Dios, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro esposo, por ser nuestro amigo. No se nos olvida, Señor, que eres el Rey del universo, digno de toda honra y gloria, de alabanza, de que te cantemos, de que dancemos a ti, de que te adoremos. Pero también eres nuestro papi, nuestro amado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué maravilla tenerlos y por la eternidad, tenerte a ti, Dios bueno. Gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo, por esta salvación tan grande, por habernos buscado, por habernos perdonado, por darnos un valor. Ese valor es en ti, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro intermediario, nuestro precioso amigo y Dios. En su nombre damos gracias. Amén. Amén. Listo, chicas. Cuídense. Oye, Lore,